Sánchez y voy a compartir con ustedes una breve semblanza de ella. La doctora Hortensia Galena Sánchez nació en la Ciudad de México y realizó sus estudios de licenciatura en matemáticas, así como de maestría y doctorado en ciencias matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es investigadora titular C de tiempo completo definitiva, adscrita al Instituto de Matemáticas de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3 y mantiene el máximo nivel de estímulos en el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo. Su campo de trabajo es la teoría de gráficas, en especial la teoría de bigráficas. Cuenta con más de 100 artículos publicados en revistas internacionales, indizadas, arbitradas y de alto impacto en su área de especialidad. Por parte de la UNAM, ha recibido la medalla Gavino Barrera al promedio más alto de la maestría, el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1995 en el área de investigación en ciencias exactas y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2005. En 2010, la Sociedad Matemática Mexicana le otorgó un reconocimiento por su trayectoria en investigación y obtuvo durante los años 2009, 2010 y 2011 el segundo lugar en el ranking mundial de número de páginas publicadas en una revista de circulación internacional, arbitrada e indizada en el tema de teoría de gráficas. Y el día de hoy pues, está con nosotros para platicar sobre algunos resultados recientes y núcleos de bigráficas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer al comité organizador por darme la oportunidad de estar aquí y lo segundo que voy a decir es que no son resultados, sino es un resultado. Bueno, entonces, primero quiero aclarar un poquito qué es esta cuestión de los núcleos en digráficas. ¿Qué es esto de núcleos en digráficas? Pues algunos de ustedes sí están muy familiarizados con el tema, pero me imagino que no todos saben lo que son núcleos en digráficas. Bueno, voy a motivar la noción de núcleo en gráfica de la manera en que descubrió este concepto John von Neumann, descubrió el concepto de núcleo en digráfica. Sí, no se escucha, entonces te lo van a... Sí. Se escucha. El micrófono se escucha, pero escuchamos todo. ¿Sí escuchas el micrófono? Pero se necesita el micrófono, digo. No, ¿Sí? se necesita el micrófono. ¿O sin micrófono? Bueno, ¿qué es un núcleo de una digráfica? Voy a platicar la manera en que John von Neumann descubrió este concepto de núcleo de digráfica. John von Neumann estaba resolviendo el problema de toma de decisión. ¿Qué es el problema de toma de decisión? Primero abordó el problema de toma de decisión personal. ¿Qué pasa cuando quiero tomar una decisión personal? ¿Qué significa tomar una decisión personal? Eso se preguntó John von Neumann y empezó pensando en que tomar una decisión personal no es otra cosa más que elegir de un conjunto de opciones cuál es la mejor. Pero puede ser que nuestro conjunto de opciones sea muy grande y muy caótico. Entonces, John von Neumann diseñó un modelo para atacar este problema de la toma de decisión personal. Lo que hizo fue tomar un punto por cada una de las opciones de las cuales tiene que elegir, porque tomar una decisión es precisamente elegir de un conjunto de opciones, elegir la mejor. Entonces, nuestro conjunto de opciones podría ser muy grande y podría ser muy caótico pensar en cuál de todas las opciones me conviene más. ¿Ya? ¿Puedo continuar? ¿Ya se puede seguir? ¿Ya? Bueno, entonces, tomar una decisión es elegir entre un conjunto de posibles opciones la que resulte ser la mejor.
pero mi conjunto de opciones puede ser muy grande y ser muy difícil para mí tomar la decisión. Entonces lo que hizo John von Neumann fue tomar un punto por cada una de las opciones, digamos A, B, C, D, E, F, y poner una flecha de la opción A hacia la opción B cuando la opción B resulte ser para mí, para la persona que está tomando la decisión, resulte ser mejor que la A. Al hacer esto, se obtiene un esquema de puntos y flechas entre esos puntos. Este esquema de puntos y flechas entre esos puntos es lo que nosotros conocemos como una digráfica. O sea, una digráfica que no es otra cosa que un conjunto finito de objetos, que los vamos a llamar vértices, un conjunto finito no vacío de objetos llamados vértices, junto con una colección de pares ordenados, de vértices que pueden ser en general distintos o en algunos casos se puede pensar que la digráfica admite lazos, pero en general son vértices distintos que los vamos a llamar flechas de la digráfica. Entonces lo primero que obtuvo John von Neumann fue que a la hora de plantear de modelar así el problema de toma de decisión personal, obtuvo una digráfica, pero no una digráfica cualquiera. Las digráficas que son digráficas de toma de decisión personal resultan ser transitivas. Es decir, si yo opino que mi opción B es mejor que la A y la C es mejor que la B, entonces desde luego debo opinar que la opción C es mejor que la A. Eso es como muy lógico, muy claro cuando uno está comparando opciones. Entonces la digráfica de toma de decisión resultó tener esta propiedad muy bonita que es transitiva. Se llama transitiva esta propiedad. Además, desde luego, cuando estoy tomando una decisión personal, la digráfica resultante va a ser asimétrica. Es decir, si yo digo que B es mejor que A, no voy a decir que A es mejor que B. O sea, una de dos, o A es mejor que B o B es mejor que A, pero no ambas. Entonces, la digráfica de toma de decisión personal también es asimétrica. Entonces, John von Neumann lo primero que observó fue que si él podía obtener un conjunto de vértices con la propiedad de que entre dos cualesquiera de ellos no hay flecha, no hay flechas entre ellos, y cualquiera que esté fuera del conjunto manda una flecha hacia el conjunto, observó que si pasaba esto, entonces la toma de decisión personal se reducía a elegir en este conjunto. ¿Por qué? Porque para pares de elementos de este conjunto no hay ninguno que me convenza más que el otro porque no hay flechas. O sea, me da igual cualquiera de ahí. Y los de afuera no me convienen porque hay uno dentro que es mejor. Entonces, el problema de toma de decisión personal se reduce a encontrar estos conjuntos que en digráfica los llamamos independiente cuando no hay flecha entre dos de ellos, y absorbente significa que cualquier punto de fuera manda una flecha hacia adentro. Entonces, a estos conjuntos independientes y absorbentes, von Neumann los llamó solución, porque para él representaban ya la solución al problema de toma de decisión personal. Posteriormente, este concepto de solución se vio que surgía en muchos otros partes, en matemáticas, en lógica, en juegos de NIM, en economía, en computación, y entonces más adelante decidieron cambiar el nombre por núcleo, que es un conjunto independiente y absorbente. Entonces, dijo John von Neumann, el problema se reduce a encontrar un núcleo en las digráficas de toma de decisión. Pero lo primero que uno se pregunta, bueno, ¿esas digráficas tienen núcleo? ¿O toda digráfica tiene núcleo? Bueno, no toda digráfica tiene núcleo. Pensemos, por ejemplo, en esta digráfica que es un triangulito. Esta no va a tener núcleo porque suponiendo que lo tuviera, si A está en el núcleo, por la independencia B no puede estar y C no puede estar por la independencia porque están ligados a A.
Pero entonces B no puede estar y la única flecha que sale de B va a un punto que tampoco está. Entonces ya no pudo haber núcleo. También en estas otras digráficas, los ciclos impares tampoco tienen núcleo, porque suponiendo que tuviera un núcleo, digamos que estuviera el punto A, da igual cualquiera porque es simétrica, entonces los puntos B y E no pueden estar porque son adyacentes a A y yo pido independencia. Como B no está, B tiene que mandar una flecha al núcleo, la única que manda él va a C, entonces C debe estar. Y de nuevo por independencia, como C está, D no está. Entonces, ¿a qué llegamos? A que D es un punto que no está en el núcleo y la única flecha a la que manda tampoco está en el núcleo. Entonces, no puede tener núcleo. Además, si una digráfica tiene el núcleo, este no necesariamente es único. En este ejemplito muy simple de 4 puntos, podemos notar que el conjunto AC es un núcleo porque es independiente. Vean ustedes que no hay flecha entre A y C. Y cualquiera de fuera, B manda una flecha hacia C y D manda una flecha hacia A. Sí, sí, claro. Pero ¿qué pasa si, no había dicho que las gráficas de decisiones tenían que tener la propiedad de transitividad? Exacto, a eso vamos. Estas no son digráficas de decisión, exacto. Pero el problema sí que se planteó en general es si todas tienen núcleo y si tienen núcleo es única, vemos que no. No todas tienen núcleo, si tiene núcleo no es única. Pero como dijo el compañero aquí, la suerte que tenemos es que si D es una digráfica de toma de decisión personal, entonces D debe ser transitiva, ya observamos, y asimétrica también. Otra cosa que además cumple, que es muy importante, es que las digráficas de toma de decisión personal no tienen ciclos. ¿Qué es un ciclo? Es una sucesión de vértices distintos que empieza y termina en el mismo punto y cada uno manda flecha al siguiente. ¿Sí? Como esto. ¿Por qué la digráfica de toma de decisión personal no tiene ciclos? Bueno, intuitivamente es claro, ¿no? Que aquí estaría yo haciendo algo mal a la hora de que tomo de que marco mis preferencias, porque estoy como dando vueltas, eso no es correcto. Pero bueno, podemos tener una demostración más formal, porque suponiendo que tuviera un ciclo dirigido, un ciclo como como es transitiva y tengo esta y esta, debe estar esta. Como está esta y es transitiva, debe estar esta. Como está esta y esta es transitiva, debiera estar esta. Pero entonces ya tengo una flecha simétrica y esas no hay en la digráfica de toma de decisión personal, contradiciendo que es asimétrica. Entonces, las digráficas de toma de decisión personal no tienen ciclos. Y fíjense ustedes, las digráficas que no tienen ciclos van a cumplir una propiedad importantísima para la solución del problema de toma de decisión personal, que es que las digráficas que no tienen ciclos van a tener un vértice del cual no le sale ninguna flecha. ¿Por qué? Supongamos que no tiene ciclos, pero que a todos les salen flechas. Y vamos a ver que llegamos a una contradicción. ¿Por qué? Me paro en un punto X0. Estoy suponiendo que a todos les salen flechas. Les sale una flecha X1. A X1 le sale una flecha, pero no puede ninguna regresar a X0 porque se haría un ciclo. Entonces sale hacia un punto X2 distinto. De X2 sale una flecha, pero ninguna flecha puede ir hacia atrás porque se haría un ciclo. Entonces sale más para adelante, ya voy en X3. De X3 sale alguna flecha que no puede ir ni para X1 ni para X0 porque se hacen ciclos, ni para X2. Entonces manda a un X4, etcétera. Así podemos continuar, pero la digráfica es finita. Entonces en algún momento se tendría que regresar o ya no salir flechas. Es lo que estamos observando, que cuando una digráfica no tiene ciclos, entonces tiene un vértice del cual no salen flechas. ¿Por qué me llama mucho la atención esto de que no salgan flechas? Porque acuérdense que en el núcleo de los puntos de afuera debe mandar una flecha
hacia el núcleo. Entonces, de los que no salen flechas, ¿dónde van a estar? En caso de que haya núcleo, tenemos una lotería de que D tiene un punto del cual no salen flechas. La digráfica de toma de decisión tiene al menos un punto del que no salen flechas. Y un punto del que no salen flechas, ya lo ubicamos perfectamente que debe caer en el núcleo si D tuviera núcleo. Si D tuviera núcleo y X0 es un punto del que no salen flechas, entonces X0 debe estar en N, no le queda de otra, porque si estuviera fuera de N, estaría obligado a mandar una flecha hacia el núcleo, pero eso, de él no salen flechas. Entonces su única posible ubicación es dentro del núcleo. ¿Sí? Entonces todos, no solo uno, todos los puntos de los cuales no salen flechas deben estar en el núcleo si tuviera núcleo. Si tuviera núcleo, esos tendrían que estar. Entonces, fíjense ustedes, ya nos vamos acercando a la solución. Además, eso ya sabemos qué pasa con los puntos de los que no salen flechas. Los que no sacan flechas, a fuerza van a ir a dar al núcleo. ¿Qué pasa con los que sí sacan flechas? Vamos a ver que los que sí sacan flechas van a terminar mandando una flecha a alguno del que no salen flechas. Porque fíjense, me paro en Y, si de aquí sale una flecha, si no sale flecha ya sé que le toca estar en el núcleo. Si sí sale flecha me voy a Y1. Si a Y1 no le salen flechas, ya acabé, ya llegué a uno del que no salen flechas. Si salen flechas voy a Y2. Si salen flechas de Y2 voy a Y3 y así hasta que llego a un YN del que ya no salen flechas. Pero por la transitividad, si tengo estas dos, tengo esta, si tengo este y esta, tengo esta, si tengo este y esta, tengo esta, si tengo este y esta, tengo esta. Entonces, fíjense que observamos que si yo suponiendo que tuviera núcleo, yo tomo un punto cualquiera y hay dos opciones. Si del punto no salen flechas, entonces el punto debe estar en el núcleo, no le queda de otra. Y si del punto sí salen flechas, entonces ese punto manda una flecha a algún punto del núcleo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién debe ser el núcleo? Pues el núcleo debe ser precisamente los puntos de los que no salen flechas. Ese es el núcleo de la digráfica y por lo tanto la solución al problema de toma de decisión personal. Entonces, el problema de toma de decisión personal lo resolvió von Neumann completamente. Basta fijarme en los puntos de los que no salen flechas y eso me da una reducción muchas veces sustancial del problema de toma de decisión a tomar la decisión nada más entre los que no salen flechas. A lo mejor ahí aplico otro criterio diferente y pongo otras flechas y otra vez agarro a los que no salen flechas, etcétera, hasta que llegue yo a la decisión que necesito tomar. Entonces, esto en cuanto al problema de toma de decisión personal, pues lo resolvió completamente John von Neumann y se enfocó también en el problema de toma de decisión grupal. En la toma de decisión grupal las cosas se pueden complicar más, porque ahí, de nuevo, para plantear el problema, para la toma de decisión grupal, es un grupo, ya no es una persona, es un conjunto de personas que están tomando una decisión, se están reuniendo para tomar una decisión. Entonces, ¿qué es tomar una decisión? Grupal, de nuevo, es elegir de un conjunto de opciones cuál es la mejor. Pero ahora las cosas se complican porque puede haber que un grupo diga que que B es mejor que A, pero otro grupo que diga no, a mí me parece mejor A que B. O sea, puede haber opiniones muy diversas en la toma de decisión grupal. Entonces se podría complicar muchísimo. Entonces John von Neumann, para atacar este problema, definió lo que es la preferencia efectiva. La preferencia efectiva va a decir que B es efectivamente preferible a A
Si existe un subgrupo, un subconjunto del que va a tomar la decisión, que es capaz, por X, Y o Z, de imponer su preferencia de uno sobre el otro. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando que la toma de decisiones por mayoría, estamos en una democracia, pues la mayoría manda, la mayoría va a decir si B es mejor que A o A es mejor que B, pero ya tiene definida la preferencia efectiva, dependiendo cómo se esté organizando el grupo, y va a poner una flecha de A a B cuando B sea efectivamente preferible a A. Entonces ahí ya se quedó como muy en abstracto la situación, ya es como más complicado, y observamos que esas digráficas no necesariamente son transitivas, no necesariamente son simétricas y no necesariamente son sin ciclos. Ahí sí puede haber ciclos. Una mayoría dijo que este era mejor que este, pero otra dijo que este era mejor que este, otra dijo que este era mejor que este y otra dijo que este era mejor que este. Eso bien puede suceder en la toma de decisión. Pueden aparecer ciclos, puede no ser transitiva, puede no ser simétrica. Entonces ahí el problema se complica ya un poco más, pero sin embargo el concepto de núcleo sigue siendo lo adecuado para reducir el problema de toma de decisión grupal. De nuevo, si yo puedo encontrar un núcleo en la digráfica, la toma de decisión grupal se reduce a elegir dentro de ese conjunto, dentro del núcleo. Eso no cambia. Lo que cambia es que ahora ya es mucho más difícil encontrar los núcleos. De hecho, ya no hay un criterio y entonces ahí es donde viene el interés por encontrar condiciones suficientes para que una digráfica tenga núcleo. De ahí nace el interés por el concepto de núcleo, que después se vio que se aplicaba en muchos otros campos de la matemática. Y entonces, a partir de ahí se empezaron a buscar condiciones suficientes para que existiera núcleo en una digráfica. Primero, pues lo que probó von Neumann, que toda digráfica transitiva y sin ciclos tiene núcleo, es lo que acabamos de probar. Además, el núcleo es único porque ya vimos que son exactamente los puntos de los que nos salen flechas. Esos son los del núcleo y no otros. También probó que toda digráfica transitiva tiene núcleo y probó que toda digráfica sin ciclos tiene un núcleo. Y además ese núcleo es único. Esta teoría quedó muchos años hasta aquí. Ya no se trabajó mucho en este tema. Hasta más adelante, en los 50, Richardson probó este teorema, que toda digráfica sin ciclos de longitud impar tiene un núcleo. Y fue un resultado clásico hasta por los 80, donde logramos probar que toda digráfica donde cada ciclo impar, no que no tenga ciclos impares, tal vez sí tiene, pero los que tienen dos polos consecutivos, tienen núcleo. Ahorita les digo lo que son polos consecutivos. Pero este teorema de Richardson fue el clásico que se usó para para demostrar existencia de núcleos durante muchos años. Los polos consecutivos son como esto. Es decir, tengo un ciclo impar, como un ciclo de longitud impar con un número impar de puntos. La longitud es el número de puntos o el número de flechas, es lo mismo. Y un polo es un extremo de una flecha, como esta, que tiene sus dos extremos en el ciclo, pero no es una flecha del ciclo. O como esta, que tiene sus dos extremos B y E en el ciclo, pero no es una flecha del ciclo. Entonces la condición pide que haya dos flechas como estas, cuyas cabezas son consecutivas en el ciclo, como esto, o como esto. Esta no es una flecha del ciclo, este es un polo, esta no es una flecha del ciclo, este es un polo. Entonces, durante muchos años, pues ese ha sido el resultado más general que se conoce sobre núcleos. No ha habido nuevas condiciones suficientes, es un problema que ha probado ser bastante difícil. Y entonces, después de ver que este problema, este concepto de núcleo, aparecía con mucha frecuencia en matemáticas, en muchos campos, Claude Berche en 1973 se le ocurrió definir algo
parecido al núcleo, digamos. ¿Qué tal que en vez de trabajar con flechas, trabajo con unas cosas un poquito más larguitas, que son las trayectorias dirigidas? ¿Qué es una trayectoria dirigida? Pues no es más que una sucesión de vértices como esto, donde cada vértice manda una flecha al siguiente. Eso es todo, una sucesión de distintos vértices, donde cada vértice manda una flecha al siguiente. Entonces, a ver si se le ocurrió, ¿qué tal si cambiamos la noción de independiente por trayectorias? Es decir, no pedir que no haya flechas, sino pedir que no haya trayectoria dirigida entre dos de ellos. Y la absorbencia también la cambiamos pidiendo que para cualquier punto de afuera haya una trayectoria dirigida hacia ese. Entonces, y así pensó la noción de independiente por trayectorias y absorbente por trayectorias. Cuando cumplía las dos condiciones, le llamó núcleo por trayectorias dirigidas. Y análogamente está la noción de núcleo por caminos dirigidos. ¿Qué es un camino dirigido? Es una sucesión de vértices, cada uno manda flecha al siguiente. Se vale repetir, se vale hacer lo que sea. Es una sucesión de cada uno manda flecha al siguiente. Entonces Berge demostró además que toda digráfica, aquí sí toda digráfica, tiene lo que llamó núcleo por trayectorias dirigidas. También análogamente probó que toda digráfica tiene núcleo por caminos dirigidos. Bueno, posteriormente, Sandshauer y Goodrow en 1982 dijeron, bueno, vamos a trabajar ahora con digráficas un poco más complicadas. Vamos a colorear las flechas de la digráfica. Voy a tomar una digráfica y la voy a colorear en sus flechas. Voy a colorear sus flechas. Y me voy a fijar en las trayectorias monocromáticas. Me voy a fijar que es una trayectoria monocromática, pues es una trayectoria donde todas sus flechas tienen pintado el mismo color. Entonces ellos definieron la noción de núcleo por trayectorias monocromáticas, que lo que pide es ser independiente por trayectorias monocromáticas, que significa, como ustedes ya están imaginando, que entre cualesquiera dos puntos de aquí no hay trayectoria monocromática entre ellos, y es absorbente por trayectorias monocromáticas, que significa que cualquier punto de afuera va a mandar una trayectoria monocromática hacia alguno de adentro. Ellos de paso probaron un teorema que ahora es clásico, que toda digráfica dos coloreada, si ustedes la colorean con dos colores, no importa cómo la coloreen, siempre va a tener núcleo por trayectorias monocromáticas. Es muy importante observar este concepto. Fíjense ustedes que este concepto de núcleo por trayectorias monocromáticas generaliza al concepto de núcleo de von Neumann, porque si ustedes colorean, agarran una digráfica y la colorean poniendo un color por cada flecha, un color distinto por cada flecha, las trayectorias monocromáticas pues van a ser las flechas nada más, porque no hay dos del mismo color, cada flecha tiene un color distinto. Entonces las trayectorias monocromáticas van a ser flechas. Y entonces la independencia por trayectorias monocromáticas va a ser la independencia en el sentido de von Neumann. Y la absorbencia por trayectorias monocromáticas va a ser la absorbencia en el sentido de von Neumann. Entonces, el concepto de núcleo por trayectorias monocromáticas generaliza de manera muy amplia al concepto de núcleo de von Neumann. Y también generaliza el concepto de núcleo de Berge, el núcleo por trayectorias, porque si pensamos una digráfica y la coloreo toda con un solo color, pues ahí todas las trayectorias son monocromáticas. Entonces, la independencia por trayectorias es igual a la independencia por trayectorias monocromáticas, y la absorbencia por trayectorias monocromáticas es igual a la absorbencia por trayectorias. Entonces, este concepto de núcleo por trayectorias monocromáticas, introducido por Sandshauer y Goodrow en 1982, generaliza de manera muy amplia el concepto de núcleo de von Neumann
y el concepto de núcleo por trayectorias y núcleo por caminos de Claude Berge. Entonces, estos son conceptos cercanos o más generales que el concepto de núcleo. Más adelante, Arpin y Linek introdujeron algo todavía más general, o sea, todavía más general. Vamos a considerar dos digráficas, la D sin lazos, la H posiblemente con lazos, y en vez de pensar en trayectorias monocromáticas y en digráficas coloreadas, vamos a pensar en digráficas coloreadas, pero ahora coloreo las flechas de D con los vértices de H. Es decir, los vértices de H van a ser los colores. Color 1, color 2, color 3. Y esta digráfica voy a decir que está H coloreada si sus flechas están coloreadas con los vértices de H. Pero ahora vamos a decir que un camino dirigido o una trayectoria dirigida es un H camino o un H trayectoria si cuando recorro la trayectoria los colores van pegando bien respecto a H. Por ejemplo, aquí me fijo en esta trayectoria de 3. Del color 1 sigue el 2, aquí sí tengo flecha del 1 al 2. Del color 2 sigue el 3, aquí sí tengo flecha del 2 al 3. Entonces, esta es una H trayectoria, porque sus colores van siguiendo un caminito en H. Eso es intuitivamente la idea de H camino y H trayectoria. Aquí tengo más ejemplos. Por ejemplo, si este es H y este es D está H coloreada porque las flechas tienen colores 1, 2 y 3, que son los vértices de H. Fíjense ustedes, este camino, el 2, 1, este 2, 1, no es un H camino porque aquí no hay flecha del 2 al 1. En cambio, este 1, 1, este sí es un H camino porque tengo flecha del 1 al 1 en H. El 1, 3 no es un H camino porque no hay flecha en H del 1 al 3. El 3, 3 sí, tampoco porque no tengo lazo en H. Pero el 1, 2, 3, este sí es un H camino porque tengo flecha del 1 al 2 y del 2 al 3 en H. ¿Se entiende la noción de H camino? Aquí hay otro ejemplo. Esta es una digráfica H coloreada porque sus flechas tienen colores como los vértices de H, algunos. Por ejemplo, aquí, este camino del 1 al 1 es un H camino porque en H tengo flecha del 1 al 1. El 1, 2 es un H camino porque aquí tengo flecha del 1 al 2. Este 1, 2, 3 también es un H camino porque tengo flecha del 1 al 2 y del 2 al 3. En cambio, bueno, sí, aquí todo, en cambio este 1, 1 no es, 3, 1 tampoco es porque no tengo flecha del 3 al 1 en H, este 3, 1 no es. ¿Se entiende la noción de H camino? Entonces, fíjense ustedes que esta noción de H camino y de H trayectoria, pues las introdujeron Arpin y Linek para ampliar todavía más el concepto de núcleo. Pero antes déjenme platicarles que hay dos casos particulares muy interesantes en los H caminos y en las H trayectorias. Un caso muy particular de H es cuando la H tiene los vértices y todos tienen un lacito. Pero eso es todo lo que tiene H, no tiene más. ¿Qué coloraciones permite la H? Pues que de un color nada más puede seguir el mismo, el mismo, el mismo. Del color 2 solo puede seguir el mismo, el mismo, el mismo, etc. Este es el caso en que las trayectorias que estoy permitiendo son solo las monocromáticas, ninguna más. Por ejemplo, aquí, esta trayectoria 1, 3, no es un H trayectoria porque aquí no tengo flecha del 1 al 3. La 1, 3, 3 tampoco porque no tengo flecha del 1 al 3 y todas tienen que pegar bonito. En cambio, esta 3, 3, esta sí es un H trayectoria, la 4, 4 también, la 1, 1, la 2, 2, pero la 1, 2 no, porque no hay flecha del 1 al 2. La 1, 1, 2 tampoco, porque aunque hay dos que sí pegan, esta con esta no pegan. Y todas tienen que ir pegando bien una con la siguiente. ¿Sí?
Ese es un caso particular, muy particular de H, que es interesante porque es el caso de trayectorias monocromáticas. Y este es otro caso muy interesante. Aquí está todo es permitido para la H. Todo permite el H, permite todo. Entonces todos los caminos son H caminos, todas las trayectorias son H trayectorias. Entonces son dos casos interesantes que hay que tener en cuenta. Y hay que recordar que tenemos el concepto original de núcleo de von Neumann, que pide independiente por flechas, es decir, que no hay flecha entre dos de ellos, y absorbente por flechas, cualquiera de fuera manda una flecha hacia adentro. Otros conceptos similares fueron pues, el núcleo por trayectorias de Claude Berge, el núcleo por trayectorias monocromáticas de Sansauer y Goudreau, y los KL núcleos introducidos por Kwasnick y Boroyevsky. Estos piden K independencia, es decir, cualesquiera dos puntos en el KL núcleo van a estar a distancia mayor que K, y L absorbencia, cualquiera de fuera lleguen a distancia a lo más L. Eso va a ser el KL núcleo. Y recordemos que mucho tiempo el teorema importante de existencia de núcleos fue el teorema de Richardson, que les recuerdo que dice que si todo ciclo dirigido tiene longitud par, entonces D tiene núcleo. ¿Sí? Bueno, entonces esas nociones de H camino y H trayectoria las introdujeron Arpin y Linek básicamente para poder definir lo que es un H núcleo. Primero, lo que es H independiente. H independiente significa que entre cualesquiera dos puntos no va a haber un H trayectoria entre ellos. Esto no va a pasar, no va a haber un H trayectoria. Y H absorbente va a ser que cualquier punto de afuera manda una H trayectoria hacia adentro. Entonces, si un H núcleo va a ser cuando sea H independiente y H absorbente. Entonces, sí se fijan que estamos haciendo una generalización muy amplia del concepto de núcleo. Bueno, estamos viendo una generalización muy amplia del concepto de núcleo. En particular, el núcleo por trayectorias ya habíamos observado que es un H núcleo para el caso muy particular en que la H son los puros lacitos. Y este caso, que es el caso del núcleo de Berge por trayectorias, también es un caso muy, muy particular de la H. Bueno, y ya una última definición para plantear el teorema que les quiero platicar es la noción de digráfica de clases de color. O sea, Arpin y Linek introducieron su concepto de H núcleo, que depende del concepto de dos digráficas, la D que se va a H colorear y la H va a decir cuáles trayectorias están permitidas. Entonces, desde luego interesaba encontrar condiciones suficientes en las digráficas D y H para que la digráfica D tenga un H núcleo. Para esto nosotros introdujimos la noción de digráfica de clases de color. Una digráfica de clases de color es muy simple, es nada más ver cómo se están ligando los colores en la coloración particular de D. Es decir, tomo un punto por cada color, y si dos colores se ligan, por ejemplo, voy a poner flecha de A a B, del color A al color B en la de clases de color, si solo si existen flechas X, Y y Y, Z, donde X, Y tiene color A y Y, Z tiene color B. Es decir, que efectivamente el color A está pegado al color B. Por ejemplo, si este es mi H, este es mi D, aquí tengo un H coloración. La de clases de color, ¿cuántos colores tengo aquí? Tengo el color 1, voy a poner un vértice por el color 1. Tengo el color 2, voy a poner un vértice por el color 2. Uno por el 4 y uno por el 3. Aquí el 3 está pegado con el 1, entonces pongo flecha del 3 al 1 en la de clases de color. El 1 está pegado con el 2, entonces del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 3, el 1 con el 1 están ligados, el 2 con el 2 están ligados, el 4 con el 4 y el 3 con el 3. ¿Está claro lo que es la de clases de color? Eso es lo que me dice cómo son efectivamente
las relaciones entre los colores en una digráfica coloreada particular. Me dice cómo se están pegando los colores unos con otros. Entonces, por ejemplo, aquí otro ejemplo. Aquí tengo colores 1, 2, 3, 4. En esta D tengo 4 coloreada. La de clases de color, aquí el color 3 con el 4 se ligan, el 4 con el 1 se ligan, 4 con 1, 3 con 4, 1 con 2, 1 con 2, 2 con 1, 1 con 4, 3 con 4 y obtenemos esta. ¿Sí? Bueno, el teorema que les quería platicar en esta charla es este teorema que nos dice que si todo ciclo dirigido en la de clases de color tiene un número par de flechas en H complemento, entonces D tiene H núcleo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Digamos, este es H para que se entienda. Este es H. Su complemento, el complemento de H es simplemente lo que no tiene la H. ¿Qué le falta a la H? Le falta la flecha del 1 al 2, le falta la flecha del 2 al 3 y eso es todo lo que le falta. Ese es su complemento, lo que le falta. Y este es D, que está así coloreada. Su digráfica de clases de color es esta. El color 1 le pega al 2, el 2 al 3, el 3 al 1. En 1 tengo un lazo, en 2 tengo un lazo, en 3 tengo un lazo que ya no lo pinté, pero ahí va un lazo. Y estoy pidiendo que los ciclos que aparezcan aquí en la gráfica, en la digráfica de clases de color, tengan la propiedad de que un número par de sus flechas caen en H complemento. Por ejemplo, si pienso que estos son ciclos, los lazos, estos dos tienen 0 flechas en el complemento, porque no está en el complemento esta flecha. Este ciclito de longitud 3 tiene 2 flechas en el complemento, tiene un número par de flechas en el complemento. Entonces, checando algo tan simple, ya no tenemos que preocuparnos, ya sabemos que esta tiene núcleo, tiene H núcleo. Entonces, ese es el teorema que les quería platicar. Y lo único que quiero ver ahora es los casos particulares. Decíamos que el caso monocromático es un caso muy particular de H núcleo. En el caso monocromático, la H se ve así, su complemento se ve así, son todas las flechas excepto los lazos, eso es su complemento. Entonces, ¿cómo se lee el teorema? Se lee: si todo ciclo dirigido en la de clases de color tiene un número par de flechas en el complemento, pero el complemento es todo, es decir, simplemente si tiene un número par de flechas. Decir en el complemento es como redundante porque en el complemento está todo. Entonces, el teorema para el caso monocromático se lee: si todo ciclo dirigido tiene un número par de flechas, que es decir, que tiene longitud par, entonces D tiene núcleo por trayectorias monocromáticas. Este es un caso muy, muy, muy particular del teorema que obtuvimos. Pero todavía más particular. Más particular dentro del caso monocromático, podemos pensar en una coloración muy particular en la que tomamos un color por cada flecha, la que les decía. Si tomo un color por cada flecha y pienso en el caso monocromático, fíjense ustedes cómo es la de clases de color. Cada flecha tiene un color distinto, distintas flechas tienen distintos colores. Entonces voy a poner un punto por cada color, es decir, voy a poner un punto por cada flecha. Y voy a poner una flecha de un punto que es color a otro que es color, si esos dos colores se ligan. Esa es la digráfica que conocemos como la digráfica de líneas. Entonces, para este caso muy particular, además, el núcleo por trayectorias monocromáticas es el núcleo porque las trayectorias monocromáticas son de longitud 1. Entonces, para este caso todavía más particular, el teorema se lee: si todo ciclo dirigido en la digráfica de líneas tiene longitud par, entonces D tiene núcleo. Pero es muy simple de probar
que todo ciclo dirigido en la de líneas tiene longitud par, si solo si todo ciclo en D tiene longitud par. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos al teorema de Richardson. Si todo ciclo dirigido tiene longitud par, entonces D tiene núcleo. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que el teorema que probamos para H núcleos, en un caso muy particular, nos arroja el teorema de Richardson. Y así hemos estado buscando condiciones suficientes para la existencia de H núcleos, y en eso es en lo que aún estamos trabajando. Pues muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, ¿han visto cuáles son las propiedades de las matrices asociadas a las gráficas? ¿Cómo se traduce esa propiedad de tener núcleo a matrices? No, bueno, yo hasta ahorita no he visto nada con matrices, que se trabaje con matrices. Sería un punto muy interesante que pensar, que atacar. Pensar cómo se refleja un núcleo en la digráfica de matrices. No lo hemos pensado. Sí. Bueno, esta extensión de toma de decisiones, ¿cómo se interpretaría considerar la coloración? ¿Es como asignarle pesos? Sí, sería como decir, de este color, si estás en este color, solo te puedes mover por este otro color o por este otro, donde los colores pueden representar pues subgrupos de poder o algo en la toma de decisión y todo esto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Cuando mencionaste, bueno, no fue algo que dijera después, pero nomás me entró la inquietud. Cuando mencionaste los KL núcleos, hablaste de una distancia entre... Sí, que la distancia entre los de independientes sea al menos K. Dije K más 1K. Esa distancia es la mínima trayectoria que une dos puntos. La trayectoria de longitud mínima, la longitud de la trayectoria mínima que une dos puntos. Sí. ¿Más preguntas? Sí. ¿En qué otras áreas aparece el concepto de núcleo o cómo se relaciona? Bueno, aparece como una base de axiomas en lógica. En un sistema lógico, claramente el núcleo es la base de axiomas, porque entre dos de ellos ninguno implica el otro. Y cualquier proposición que no esté en el axioma la puedes deducir de los axiomas. Por ejemplo, es un ejemplo así como fácil de entender. Aparece no solo en lógica, en juegos de NIM, en economía y muy recientemente en problemas de computación teórica. Pero no entiendo mucho esas aplicaciones. Me he encontrado con los artículos y luego me los han mandado, pero no los he leído con cuidado. Sí. En el problema de decisión personal que mencionó al principio, dijo algo sobre que el conjunto de puntos puede ser caótico. ¿Cómo podemos interpretar eso? Sí, en el sentido de que puedes estar tomando una decisión entre, por decir algo, 1.000.000 de opciones. Tu 1.000.000 de opciones ya no lo puedes ni dibujar. O sea, no hay hoja que te aguante dibujar 1.000.000 de puntos. Y no puedes dibujar tus flechas tampoco las puedes dibujar. Lo bonito de esta solución es que es computable y el tiempo en que se hace en que se encuentra el núcleo es rapidísimo. O sea, encontrar los vértices de grado 0 teniendo la matriz de adyacencias lo hace la máquina en segundos. Me imagino que en 2 segundos ya fue mucho. Entonces, algo que ni siquiera podrías dibujar para entender la toma de decisión, con este teorema una máquina te lo resuelve en segundos. Sí. Intuitivamente, cuando utilizan la condición de inflación H complemento del mismo, bueno, el resultado, Sí. ¿Cómo intuitivamente se busca en el H complemento para dar la condición? Sí, ¿cómo se busca en H complemento? Mira, pues así. O sea, tú tienes tus ciclos en la de clases de color. Digamos, esta fue la de clases de color. Sus ciclos son estos, este y el otro que aquí se me olvidó poner, y este de longitud 3. Entonces tú te fijas de estas flechas, de estos ciclos, cuáles viven en H complemento. Digamos, estos ciclos
ninguna de sus flechas vive en H complemento, tiene 0 flechas en H complemento. Este ciclito de longitud 3, 2 de sus flechas viven en H complemento, es un número par. ¿Sí? Así lo hace. O sea, también esto es muy rápido de hacer un algoritmo que encuentre la de clases de colores rapidísimo y ver si cada ciclo tiene un número par de flechas en el complemento, también es bastante rápido. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, lo que pasa es que estábamos pensando mucho en la cuestión, precisamente en obtener como un teorema de Richardson aquí dentro en los H núcleos, una especie de teorema de Richardson. O sea, ¿cómo se vería un teorema de Richardson en H núcleos? Así empezamos buscándolo. Digamos, empezamos al revés, buscando el teorema de Richardson y luego pues sí lo encontramos y luego vimos pues que sí era una generalización. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, le agradecemos a Hortensia su participación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y tenemos receso para café.